Eso es lo que quería saber, porque no me estaba marcando acá tampoco. Ahora sí, profesor. Ya, ok, déjame ver. Es que tengo problemas aquí con este programa. Este programa que me está mostrando dificultades. Hace días me está mostrando dificultades este programa. Ok, vamos a iniciar nuevamente. Yo creo que ahora sí. Ahora sí, ok. Bueno, ok, entonces, ahora sí está grabando. Bueno, primeramente repito nuevamente, en el capítulo 17, que generalmente está en el libro de referencia, tienen que ver con los números índices. Los números índices tienen que ver de una otra manera con el comportamiento de algunas variables de observación, sobre todo sobre la base de los precios, la cantidad de los valores en dos momentos diferentes. Este cambio que se genera de un momento con respecto al otro puede ser basado en el tiempo, puede ser días, semanas, meses, trimestres, años, lustros, etcétera, etcétera. Generalmente los números índices en estadística y particularmente en el área de la economía, generalmente lo trabajamos en función de los análisis basados en un año. Entonces, ¿cuánto cambian los precios? ¿Cuánto cambian las cantidades? ¿Cuánto cambian los valores de los bienes o servicios en un momento determinado? Sin embargo, el Instituto Nacional de Estadística y Censo también periódicamente está analizando los precios, la cantidad de los valores a través del índice de precio al consumidor, los precios de los artículos, a los precios de los bienes, que lo hace generalmente mensualmente o con la impresión de boletines con bastante regularidad. Entonces, como podemos ver, entonces los números índices se aplican partiendo de dos momentos en el tiempo, un momento inicial y un momento final. Entonces, esa es la base de este análisis de estadística. Es muy importante para nosotros los economistas, porque generalmente podemos ver cómo se comporta un bien, un servicio, en función de precios, cantidades y valor, pero no solamente sobre eso, sino también podemos conocer cuál es el poder adquisitivo del dinero, a cuánto es el nivel de la inflación en dos momentos diferentes. Podemos también ver cómo se comportan los índices financieros, por ejemplo, el índice Dow Jones, por ejemplo, el índice industrial Standard & Poor's, la bolsa agropecuaria de Panamá, y así una infinidad de índices que existen desde el punto de vista financiero. Eso es un poco lo que vamos a ver en este curso y vamos a culminar este módulo con el índice de Gini, que generalmente tiene que ver cómo se genera, cómo se presenta o cómo se evalúa el nivel de desarrollo en función de la calidad de vida de las personas basado en la renta o en los salarios. Pero bueno, eso lo vamos a ver más adelante con mayor tiempo. Como dijimos en el semestre pasado, la estadística sí es importante. Nosotros vimos en el semestre pasado la estadística descriptiva, o sea, describíamos los datos que ya existían y lo aplicábamos a una área específica de las ciencias sociales que es la economía. O sea, entonces es importante que lo que nosotros vimos en el primer semestre es una estadística descriptiva orientada a la parte económica. Como puede haber también la estadística descriptiva para la parte administrativa, para la parte industrial, para la parte agropecuaria, para la parte de salud y así sucesivamente. Y vimos entonces una serie de temas tales como la organización de los datos, la medida de tendencia central, la medida de dispersión, la simetría, la kurtosis, y fueron algunos de los temas que vimos en ese primer semestre. Posteriormente partimos de qué era la estadística. Y partíamos de que la estadística era parte de la ciencia y que de una u otra manera la ciencia, en el caso particular de la economía, se ubicaba en el área de la ciencia social y que nosotros utilizaron la estadística como una herramienta de las ciencias sociales y en especial la economía y la finanza. Y definíamos la estadística como la ciencia de los datos que implica la colección, clasificación, síntesis, organización, análisis e interpretación de los datos. Eso fue lo que habíamos señalado en ese primer semestre. Posteriormente ya vimos un poco algunas definiciones que ya no vamos ahora a explicarlas, ya ustedes la vieron en el primer semestre, pero solamente se las señalo para que vean la importancia que tiene la estadística descriptiva. Por eso era importante que yo les decía que era fundamental entender la parte conceptual, porque si no entiende la parte conceptual de ese primer semestre va a tener problemas en el desarrollo de este segundo semestre, porque ahora vamos a trabajar con dos variables, vamos a trabajar con estimaciones, vamos a trabajar con nociones de probabilidad,
vamos a tratar con serie de tiempo y de una otra manera, entonces todo eso se basa en esa parte conceptual que nosotros dimos en el primer semestre. Indicado eso, entonces, bueno, también dijimos que la estadística se dividía en dos grandes ramas, la estadística descriptiva y la estadística inferencial. La que vimos en el primer semestre se llamó la estadística descriptiva aplicada a la estadística económica. Eso ya más o menos todos de una u otra manera sabemos ese detalle en particular. Posteriormente también entonces vimos cuál era la definición de estadística económica. Ustedes hicieron una tarea, hicieron una autoevaluación y hicieron una prueba donde ustedes identificaron y explicaron la importancia de la estadística económica. Indicado todo eso, entonces ahora vamos a entrar en otra etapa. Vamos a entrar en una etapa en donde vamos a analizar, si bien es cierto, datos que han ocurrido, no es menos cierto que ahora vamos a hacer un poco de interpelación del contexto. O sea, vamos a analizar sobre la base de operaciones una explicación de esos cambios, esos índices que se dan. Y el título que hemos definido para este módulo se llama los números índices. Bueno, entonces, ¿por qué se utilizan los números índices? Se utilizan exactamente para conocer cómo cambian las cosas, los bienes o servicios, en dos momentos del tiempo. Y repito, este momento del tiempo puede ser una hora, puede ser un día, una semana, un mes, un trimestre, un cuatrimestre, un semestre, un año, etcétera, etcétera. Generalmente, para efectos prácticos, se utilizan generalmente los cambios en función, metodológicamente hablando, ¿en función de qué? En función de los años. ¿Qué es un número índice? Bueno, no es más que una expresión en términos relativos que se expresa, que se obtiene a través de un valor inicial sobre un valor de partida, un valor referencial, se divide, esa división da un término relativo y lo multiplicamos por 100 para expresarlo en porcentaje. Su cálculo lo vamos a ver a continuación, que realmente no es nada del otro mundo, ya ustedes de alguna manera lo han hecho. Y aquí entonces explico qué es un número índice. Número índice no es más que una expresión de un cambio relativo de ¿qué? De precios, cantidades y valor, comparado con un periodo base. Bueno, y aquí entonces entra la primera conceptualización y explico. Raquel González quiere saber cuántas sillas se hicieron en el año 2001 con respecto al año 2015. Entonces, aquí estamos viendo un cambio. Entonces, Raquel González, un bien cualquiera, quiere analizar cuánto en términos porcentuales cambió la producción de sillas. Entonces, ella lo que va a hacer es tomar la producción del año dado, o sea, el año dado es el año 2021, supongamos que sean 50. Entonces, eso se conoce como el año T o el año N, como te dice, el año con el cual vamos a compararlo contra qué, contra el año base o contra el denominador. Y se llama año base. Supongamos entonces que en el año 2015 se produjeron 40 sillas y en el año 2021 se produjeron 50, entonces nosotros dividimos 50, que es el año de referencia, dividido entre el año base, que es 40. Y eso nos da 1.25 multiplicado por 100, entonces la expresión dice que es 125. Entonces, el punto de partida es 1 o que es igual a 100. O sea, el año base, significa que usted está dividiendo 40 sobre 40, le va a dar 1, multiplicado por 100, le va a dar 100. Entonces, la expresión año base es el punto de partida, dando como punto de inicio el valor 100 o 1, como usted quiera señalar. Y todos los cambios se van a expresar sobre la base de por arriba de 100 o por arriba de 1 o por debajo de 100 o por debajo de 1. Entonces, para no confundirnos tanto, este término relativo lo multiplicamos por 100 para hacer una expresión en términos porcentuales. Y aquí entonces, si nosotros, la compañera González, ella quiere saber cuántas sillas se habían producido en el año 21 con respecto al año 15, y ella sabe que en el año 21 se produjeron 50 sillas dividido entre 40, que es el año base, o sea, el año con el cual se va a trabajar el denominador. Entonces ella divide 50 entre 40 y la expresión
en términos porcentuales le da 125. ¿Qué significa 125? Significa que el incremento en la producción fue de 25% más de sillas, pero también pudo haber sido menos. O sea, a lo mejor si hubiésemos tenido 35 sillas, por ejemplo, la dividimos entre 40, entonces la expresión multiplicada por 100 no va a decir que es 87.5. ¿Qué significa 87.5? Que la producción es 12.5% menos que el año base. Aquí entonces va otro concepto nuevo. El año base se representa como cero. ¿Ah? N o T es igual a cero, significa año base. Algunos les expresan N igual 100 o N igual 0, que es lo mismo, significa año base. Siempre que usted va a trabajar un número índice, tiene que tener dos valores. El valor dado contra el valor de referencia o el valor del año base. Entonces, esa es la aplicación que tiene el número índice para poder determinar cuánto cambian las cosas, los bienes o servicios de un momento con respecto a otro. Eso es más o menos lo que podemos decir sobre el número índice. Y los números índices realmente es una expresión relativa. 50 entre 40 nos da 1.25, pero para hacerlo más entendible, más fácil para expresar, lo multiplicamos por 100, entonces hacemos una expresión en términos porcentuales. Repito nuevamente, el punto de partida es 100 o 1. Como lo estamos haciendo en porcentaje, partimos entonces de 100. Si lo hacemos en términos relativos, es en función de 1. Bueno, para no complicarnos nosotros nuestro diario vivir, entonces vamos a tratarlo en términos porcentuales. Eso era lo que quería destacar en el día de hoy. Bueno, indicado eso, entonces ya tenemos algunos hechos importantes. Primero, los números índices sirven para medir cambios de bienes, cosas o servicios, que tienen que ver dos valores: el valor de referencia, el año de referencia con respecto al año base. Si a usted no le indican cuál es el año base, usted debe asumir que el año más viejo es el año base, o sea, es el valor que se va a trabajar en el denominador. ¿Estamos claros? Si usted tiene varios años, 2010, 2015, 2020, y a usted le dicen el año 2015 es igual a 100, ya automáticamente usted sabe que ese es el año base. Entonces todos los valores van a estar sobre la base de 100 a partir del año 2015. ¿Y por qué 100? Bueno, porque usted va a dividir 40 entre 40, le va a dar 100. Y ese es el punto de partida hacia adelante y puede ser el punto de partida hacia atrás también. Ahora, no tiene sentido analizar un número índice hacia atrás. Lo importante es analizar los números índices hacia adelante. O sea, los valores que se están generando posterior al año base. Indicado eso, entonces continuamos, ¿verdad?, como concepto de número índice. Es un instrumento estadístico que permite establecer comparaciones. Sobre eso es que fundamentalmente se trabaja con los números índices. Entre grupos de datos que generalmente son datos, generalmente no, siempre son datos cuantitativos, en el tiempo o el espacio con respecto a un punto o un periodo de referencia llamado base. Entonces tenemos un año dado, el año más reciente, con respecto a un año con un periodo de referencia o año base, que se representa con igual 100 o igual 0. Y esta operación de dividir el año dado con respecto al periodo de referencia, al periodo base, no es más que el reflejo de una evolución de la variable, cómo ha evolucionado la variable en función de ese cambio, que puede ser una producción, puede ser un consumo, puede ser una venta, etcétera, etcétera. Bueno, para aclarar mucho más el concepto de periodo base o año de referencia, será aquel que se utiliza como modo en la que todos los demás periodos o puntos quedarán comparables directamente con este. O sea, si nosotros tenemos varios años, 2015, 2017, 2019, 2021, cuando nosotros indicamos cuál es el año base, todos los valores se tienen que comparar contra ese valor. No es que vamos a comparar el año 20 con el 19 y el 19 con el 17 y el 17 con el 15, no.
todos los valores de la serie histórica, o sea, de la serie que estamos analizando, se van a comparar contra ese valor inicial, con ese valor o ese año base. Bueno, eso es lo que queremos destacar al respecto en cuanto a este tema. Sobre las definiciones conceptuales del número, hay una infinidad de definiciones. Bueno, yo les he puesto algunas aquí, el de Levy, el de Spiegel. Yo se las dejo en la literatura para que ustedes la tengan como referencia, pero cualquiera de ellas es válida y más o menos dice la misma cosa. Bueno, a mí me gusta más la de Levy porque dice, un número índice no es más que aquel que mide cuánto cambia una variable con respecto al tiempo. Y el tiempo puede ser un día, una semana, un mes, etcétera, etcétera. Eso a mí me gusta esa porque es muy sencillita y muy entendible. Bueno, ¿cómo calculamos el número índice? El número índice hay índices simples e índices complejos o compuestos, como algunos lo llaman. Vamos a ver primeramente los índices sencillos o simples, como algunos también le indican. Y se calcula de la siguiente manera. Un número índice mide cuánto ha cambiado una variable con el tiempo. Calculamos un número índice encontrando el cociente del valor actual, o sea, el valor más reciente, entre el valor del año base. Siempre el cociente del valor actual o el año dado, el año más reciente, va en el numerador. Y el año más viejo es el año base, va en el denominador. Luego multiplicamos el número resultante, o sea, el numerador entre el denominador y lo multiplicamos por 100 para hacer la expresión en términos porcentuales. Y este es un porcentaje, ¿vale?, que genera pues un término relativo. Siempre el número índice parte de que el punto o año base es igual a 100. En las literaturas de estadística, los boletines estadísticos de casi todas las instituciones en el mundo y en los libros de estadística, cuando estamos hablando de números índices, estamos señalando en la cantidad de años que podemos estar analizando, meses o días. Siempre va a haber un año en la parte superior donde dice, bueno, el año 2010 es igual a 100 o el año 2010 es igual a 0, indistintamente que pueden haber años desde el año 1999 hasta el año 2021. Siempre va a haber un dato en esa serie histórica que le va a decir cuál es el año con la que vamos a comparar todos los valores con respecto a ese año en particular, o a ese valor en el tiempo en particular. En este caso estamos hablando de años, pero puede ser meses o semanas. Entonces, siempre, ese año, siempre dividido ella entre ella misma, siempre va a dar 100, por eso que de ese valor es el punto de partida. Bueno, la definición, la operación o el símbolo para desarrollar los números índices simples porque no tienen, son valores de un solo bien o artículo que estamos analizando. Bueno, aquí tenemos el índice, que es igual al año base, que se representa con un 0 como subíndice y como un superíndice, el valor T o N. En la literatura algunas veces aparece T, algunas veces aparece N. Yo en lo personal me tiene sin cuidado si ustedes utilizan T o N. Si usted tiene varios años comparándolo contra el año base, el año más cerca al año base sería 1, T1, T2, T3, T4. Siempre los años más alejados del año base serían los números más altos, en términos numéricos, en forma numérica. Y se expresa de esta manera. Pero también lo podemos poner, índice es igual a T, igual 0. También en eso no hay ningún problema. Entonces es importante tener claro esa parte del detalle de esta explicación. Es igual, entonces aquí tenemos el bien o servicio entre T, que es el año más reciente, dividido entre el año base, que se pone igual 0. Multiplicado por 100, entonces nos da la expresión en 0. Repito nuevamente, valor de la variable en el momento T o N siempre va a ser el año más reciente. Y el año base siempre va a ser el año que va en el denominador y siempre va a ser el año que está indicado como 0 o 100. Siempre. Indicado esto, entonces continuamos. Veamos entonces un ejemplo sencillo, simple,
de una aplicación de este índice. De acuerdo al Sindicato de la Construcción en Herrera, el salario promedio por hora de los obreros fue en el 2019 de 22.89. En el 2009 fue de 18.50. Ojo aquí. Aquí tenemos dos datos en el tiempo. ¿Ah? Entonces tenemos el año 19 y el año 2009. Ojo aquí. Sin que a mí me lo digan, yo automáticamente sé que si no me están indicando cuál es el año base, yo debo asumir que el año más viejo es el año base. ¿Estamos claros? Entonces, tomando como base el año 2009, aquí me lo están indicando, ¿cuál es el índice de salario por hora de los obreros en Herrera para el año 2009? Para el año 2009, es 100, ahí no hay problema. Para el año 2019 sería entonces índice del año 2019, 2009 es igual, aquí tenemos entonces 2019, 2009 es igual a 22.89, que va en el numerador, entre 18.50, que es el año base, multiplicado por 100, y me dice que el índice de salario por hora se incrementó en el periodo analizado en 23.73%. ¿Estamos claros? Entonces aquí, esta es una aplicación de los números índices simples de un bien cualquiera. Pero puede ser un bien o un servicio, eso no importa. Aquí tenemos otro ejemplo. Claro, acá está más detallado. Cálculo de un índice de venta. Tenemos unas ventas. Tenemos aquí, observen aquí, el año 14, 15, 16, 17 y 18. Tenemos las ventas. Yo las aplico o yo las pongo verticalmente porque me es más fácil comprenderlo. Entonces ya yo sé, si a mí no me están diciendo cuál es el año base, yo debo asumir que es el año más viejo. Entonces yo pongo aquí, me dicen que las ventas para el año 2014 es 200.000, 2015 250, para el 16 200.000, para el 17 190.000 y para el 18 220.000. Entonces yo divido, la razón de la operación es 200 entre 200 me da 1 multiplicado por 100, el índice del año base es 100, entonces es el punto de partida. Para el año 2015 250 entre 200 me da 125. En el 16, 200 entre 200 me da 100 o 1, como ustedes quieran ponerle. En el 17, 190 sobre 200 me da 0.95, o sea, me da 95%. ¿Aquí qué me está diciendo? Que aquí estamos produciendo por debajo, o estamos produciendo, haciendo ventas menos que el año base, que es el año 14. Eso es lo que significa. Estamos haciendo ventas 5% menos que el año base, que 100. Aquí lo tenemos. Y para el año 2018, 220 entre 200, me está diciendo que es 110. O sea que para el año 2018, el incremento en las ventas fueron 10%. Aquí fue un decremento de 5%. Aquí no hubo incremento. Aquí hubo un incremento de 25% y en el año 14 es el punto de referencia. Y esta es la aplicación del número de índice, por ejemplo, para este artículo o para esta variable de observación que son las ventas. Ok, ¿en dónde se aplican los números índices? Bueno, los números índices se aplican en casi todas las áreas del saber. Siempre que usted quiere ver un cambio, usted tiene que tener solamente 2 puntos de referencia. Y se aplica en la ciencia social, en las ciencias naturales, en las ciencias exactas, siempre. O sea, no hay elemento en la que no se pueda aplicar los números índices porque ya realmente la estadística como ciencia se aplica en casi todas las áreas del saber y generalmente entonces, como algunos dicen, se aplica prácticamente transversalmente. Entonces, como yo siempre he dicho, ¿no? Hay 2 cosas en la vida hoy que son importantes, la estadística y la informática, que son las herramientas más importantes en que hoy día cualquiera persona requiere para desarrollar cualquier actividad que genere alguna opinión para la toma de decisiones. Ok, indicado eso, entonces, bueno, ya no vamos a entrar en detalle en dónde se aplican los números índices, pero más adelante vamos a ver que específicamente los números índices sirven para analizar la economía. Por eso nosotros estamos estudiando estadística, estamos estudiando finanzas, y la asignatura en el primer semestre se llamaba estadística económica, porque nosotros vemos los factores o los elementos que de una u otra manera conllevan a los cambios o al comportamiento de la sociedad en función de la economía. Y hay índices entonces que son
del diario Bregar y que escuchamos todos los días en los medios de comunicación, en los informes estadísticos y en las clases que ustedes están dando en el área de finanzas. El índice de precio al consumidor, que es el más importante de todos los índices que se aplican en el diario acontecer de la economía, la tasa de desempleo, el empleo asalariado, el ingreso promedio por hora, el índice de precio al productor, y así hay una infinidad de índices que son la aplicación de este tema que estamos desarrollando en el día de hoy. Pero para llegar acá, tenemos entonces previamente identificar o explicar mucho más qué son los índices simples y qué son los índices compuestos sobre la base de los precios, la cantidad y el valor, como lo vamos a ver más adelante en las próximas láminas. Ahora, como todo en la vida, hay ventajas y desventajas. Bueno, como ventaja podemos decir que un índice muestra el cambio en porcentaje de, no de un año, de un tiempo cualquiera en función del año base. Si no se integran cambios alguno, el numerador y el denominador siempre serían iguales, sería 100. Entonces, exactamente, entonces esa bondad que nos dice si crecemos o no crecemos sobre un punto de referencia es lo que lo hace interesante en el análisis. Los números índices también pueden representar cambios en muchas cantidades. Los números índices también facilitan comparar los cambios en diferentes tipos de información. Y aquí entonces es donde está la riqueza de los números índices, que no solamente sirven para analizar cambios en un momento determinado, sino que sirven para analizar cambios en el pasado reciente. Podemos inclusive hacer algunas estimaciones a futuro. Y lo más interesante, podemos hacer comparaciones con otras sociedades o economías en el entorno en el que nosotros nos desarrollamos. Podemos comparar cuánto crece la producción o las ventas en Costa Rica con respecto a Panamá en un periodo determinado. Entonces, podemos determinar cuánto cambian las cosas que estamos analizando. Entonces, eso es un poco de la ventaja que nos permite los números índices. Los tipos de números índices. Bueno, hay números índices simples y compuestos. Algunos le llaman índices ponderados. Vamos a ver los números índices simples. Bueno, números índices simples es que solamente trabajamos con una sola variable de observación, precios, cantidades o valor, que son las clásicas. ¿Estamos claros? Entonces, el primer índice que vamos a ver es el índice simple de precio. Y bueno, algunos le llaman o lo ponen índice P, un índice de precio. ¿No? El índice de precio es el mayor uso. Claro, porque ese es el que nos determina nosotros el índice de precio al consumidor de los bienes y servicios que consumimos todos los días y que el INEC nos proporciona semanalmente cuánto crece esa canasta básica familiar o cuánto disminuye esa canasta básica familiar. Y que a través del Ministerio de Economía y Finanzas entonces se establecen las políticas macroeconómicas de incentivos o no en función de cómo se comporta un poco de estos índices que generalmente se desarrollan o se aplican en el diario vivir para ver cómo se evoluciona la economía en función de las políticas económicas del Estado. Bueno, no del Estado, de los gobiernos. El índice de precios es el de mayor uso. Compara los cambios en el precio entre dos periodos. El índice de precio al consumidor mide los cambios globales de precios de varios bienes de consumo y también de los servicios y se utiliza para definir el costo de vida. Esa es la clave del índice de precio. El índice de precio analiza el costo de vida, que generalmente se hace semanalmente en algunas instituciones, como el INEL lo proporciona creo que cada 15 días y así sucesivamente. Bueno, hay otras definiciones de números índices, yo se las dejo en las láminas para que ustedes la vean con más calma, pero vamos a ver algunos ejemplos. La fórmula para encontrar el índice de precio es el siguiente. Tomando la fórmula general del señor Keismer, dice así: el índice de precio del año último o el año de referencia con respecto, el año dado, perdón, con respecto al año base es igual al precio del año dado contra el precio del año base multiplicado por 100. Repito nuevamente, para encontrar el índice de precio de un artículo, de un bien o de un servicio, se analiza entonces el índice de precios y se pone de esta manera: índice de precios del año, el año dado con respecto al año base sobre el año dado
sobre el año base multiplicado por 100. Vamos a ver algunos ejemplos que tal vez nos ayuden mucho más para ver cómo se desarrollan los mismos. Tenemos el siguiente ejemplo. Yo he tratado de poner este ejemplo paso por paso para que ustedes lo puedan comprender. Me pueden interrumpir en el momento que ustedes crean más conveniente, si voy muy rápido, si no me están entendiendo, si la grabación no es la más adecuada. Por favor, tienen toda la potestad para interrumpir. Y dice así el ejemplo del índice de precios. Determine los índices simples. ¿Y por qué es simple? Porque tenemos solamente aquí, vamos a analizar solamente la leche, vamos a analizar el pan y vamos a analizar los huevos individualmente. Entonces se llama índice simple. Ok, veamos así lo siguiente. Perdón. Determine los índices simples de precio para el año 2021. Caramba, aquí en vez de poner 19, poner 21 puse 19, pero bueno, en el otro está bien. De las tres mercancías consideradas usando como año base el año 2014. Entonces ya me está diciendo que el año 2014 el precio del año 2014 es el año base. Y ustedes me están diciendo que determina los índices simples de precio. ¿Simple de precio de qué? De estos tres artículos individualmente. Entonces yo divido 1.29 entre 0.99. Yo divido 1.20 entre 1.10. Yo divido 1.20 entre 0.80. Si yo quiero analizar el consumo, dividía entonces 18 entre 15, 3.7 entre 0.8 y 1.2 entre 1.0. Se llama simple porque estamos analizando en forma simple cada uno de estos artículos. Para precio, en este caso para consumo, pero también puede ser para cantidades o también puede ser para valor. ¿Estamos claros? Preguntas hasta aquí, jóvenes, por favor, con mucho gusto, si puedo aclarar alguna duda. Lo último, ¿lo puede repetir, profesor? Las divisiones. Sí, como no. Repito nuevamente, voy a echar para atrás solamente para aclarar alguna cosa. No me marca aquí. Aquí ya. Voy a echar atrás para atrás. Tenemos que este es el índice de precio, esta es la fórmula, índice de precio del año del año dado entre el año base, el año último que estamos analizando sobre el año base, hacemos la operación. Entonces nosotros vamos a poner el siguiente ejemplo. Aquí tenemos, dijimos antes, previo a ello, dijimos que los índices de precios, cantidades y valor se agrupaban en tres grandes áreas, o de tres grandes elementos: precios, cantidades y valor. El índice de precio se representaba con P, cantidades con Q, y valor, que es la multiplicación de precios por cantidades, se representaba con la letra V. En este caso particular vamos a ver los índices que se pueden agrupar en índices simples y en índices simples y en índices compuestos o agregados, como algunos le llaman. Bueno, aquí tenemos tres artículos, entonces me piden que encuentre el índice simple de precio para el año. Bueno, aquí es 2021, no sé, lo había hecho la corrección y no, parece que no me grabó. Pero bueno, aquí es el año 2021 con respecto al año 2014. Ya yo sé que me están diciendo que el año 2014 es el año base. O sea que yo puedo poner aquí 2014 es igual a 100 o a 0 para recalcar que es el año base. Entonces yo divido por cada uno de estos artículos 1.29 entre 0.99, 1.20 entre 1.10, 1.20 entre 0.80. Entonces ustedes sacarán su resultado allá. Bueno, yo lo tengo en la siguiente lámina para que ustedes lo puedan ver. Aquí tenemos. Entonces, la leche, el índice de precio se incrementó 30.3%. El índice de precio para el pan se incrementó en 9.1% y los huevos se incrementaron 50.0%. Entonces, ¿cómo sale esto? Sale exactamente de la división, de dividir 1.29 entre 99, 1.20 entre 1.10 y 1.20 entre 0.80. Bueno, hay algún errorcito, me dijeron los estudiantes de Chitre ayer, que en la operación esta, pero la mecánica es. Si yo quiero entonces analizar también el consumo simple de estos tres artículos, entonces yo divido 18 entre 15, 3.7 entre 0.8, 1.2 entre 1.0. Y ese es el análisis de precios simples de estos tres artículos. Si yo quiero sacar el agregado, o sea, el promedio de estos tres artículos, el promedio de los precios de estos tres artículos del año 21 con respecto al año 14, yo sumo 1.29, 1.20 y 1.20 entre 3.
lo que me dé aquí lo divido entre la sumatoria de estos tres y ya entonces eso sería el índice de agregado simple. O sea, estoy agregando en forma sencilla o simple cada uno de los artículos. Veamos aquí. Si yo sumo aquí 1.29, y lo voy a poner rápidamente para que lo puedan ver. Yo sumo 1.29 más, caramba, no me marca. 1.29 más 1.20 más 1.20 me da 3.69. Ese 3.69 lo divido entre 0.99 más 1.10 más 0.80, cierro paréntesis, dividido entre 3, me da, no me dio la operación correcta. ¿Alguien la puede hacer? ¿Me puede ayudar ahí? Que la calculadora no la estoy viendo. 3.69 entre, profesor, entre 3. No, 3.69 entre 0.99. Déjeme sacar el 99 1.10 y 0.80 entre 3. Divide, ¿cuánto fue que dijimos antes? 3.69 por... Entre 3.69 entre 0.99 da a 3.73 porque redondea con el 7. Porque no, es 3.72. Sí, me permite repetir nuevamente. Tal vez es que me equivoqué yo acá. Si yo quiero sacar los agregados simples, los agregados es que yo estoy agregando cada uno de estos 3 elementos, o 5 elementos, o 6 elementos, en este caso tengo 3 elementos. Yo sumo 1.29, 1.20 y 1.20. ¿Cuánto nos da eso? 3.69, profesor. Nos apuntan ahí, 3.69, dividido entre 0.99 más 1.10 más 0.80 entre 3 me da 0.96. Entonces, ese valor que te dio antes lo divides entre 0.96. ¿Cuánto te da eso? 3.84, profe. 3.84. No puede darte 3.84. A mí me da lo mismo. 3.69 entre 0.96 me da 3.84. Mire, creo que fue por tanto la rapidez me equivoqué. Yo voy a hacerlo nuevamente. 1.29 más 1.20 más 1.20 me da 3.69. Entre 3, ¿cuánto me da? 1.23. Eso es lo que da la sumatoria. Esta es la media, este es un promedio. 1.29 más 1.20 más 1.20 entre 3. Este es un promedio. Da 1.23. Entre 0.96, que es lo que da acá, 1.23 entre 0.96, ¿cuánto da eso? 1.28. 1.28 es lo que da, ¿verdad? Sí. Eso es. Entonces, aquí nosotros podemos sacar en forma simple cada uno de los artículos, ya la sacamos. Y lo otro es que podemos sacar los agregados, o sea, sumamos cada uno, el promedio agregado es sumar cada uno de estos artículos entre el total de n. Acuérdense que un promedio es la sumatoria de n, la sumatoria de la xy dividido entre n. O sea, hacemos esta sumatoria, la dividimos entre 3, hacemos esta sumatoria, la dividimos entre 3. Esto que da aquí lo dividimos entre 0.96, que es 1.23 entre 0.96. Y aquí entonces tenemos el agregado, el promedio de agregado simple. Profesor, ¿por qué 0.96? Voy para allá. Si tú divides 0.99 más 1.10 más 0.80 entre 3, te da 0.963, redondeando 0.96. Tú sumas todo esto que está aquí, lo divides entre 3, te da 0.96. Ok, entiendo. Ya, ok. Ok, entonces aquí lo tenemos, el índice simple. La sumatoria de estos tres sería el índice de agregado simple. Ya, bueno, para compararlo con el año base. Los índices simples de cantidad. La cantidad se representa con la letra Q. Y dice Richard Levin, uno de los autores de unos libros de estadística más utilizados en estos días.
el índice de cantidad mide cuánto cambia en el tiempo el número o cantidad de una variable. Bueno, ahí tenemos otras definiciones. En vez de comparar los precios de un artículo, podemos estar interesados en comparar las cantidades o volúmenes de producción, consumo o exportación. Esto es parte de la economía. En tales casos hablamos de relaciones de cantidad o de relaciones de volumen. Este lo dice el artículo no, lo dice el estadístico Spiegel-Morgan. Entonces, el índice de cantidad se representa con una I y la letra Q. Esta muchacha Fuente, hazme un favor, Fuente, no te había visto. Hazme un favor, Fuente, si estás en clase. Hazme una captura de pantalla. Hazme una captura de pantalla en este momento y me la manda por el WhatsApp para verificar una cosa del programa que estoy utilizando yo, por favor. Profe, yo no voy a poder hacerla porque yo no estoy trabajando con la computadora. Puede hacerlo de repente Panisa, puedes hacerlo. Yo estoy con el celular ahorita. Tengo problemas ahorita porque mi modem se me quemó y no me lo han venido a reparar. Con el celular es más fácil hacer la capture. No hay problema. Si se puede hacer, si no se puede hacer, era una consulta que estaba haciendo. Quiero verificar del celular a la computadora, Panisa. Del celular a la computadora. No hay problema, no hay problema. Si no se puede, no se puede. Tranquilo. Sí, porque solo me aparecen 4, profesor, o sea que no aparece todo el grupo. Yo no quiero que me aparezcan los 4, yo quiero que me aparezca así como está ahí ahorita. Yo quiero que me tome la captura de pantalla esta que está aquí. O cualquiera que tenga computadora se va a PRTCS, o sea, captura de pantalla, la toma y me la manda al WhatsApp para ver, por favor. Si la tiene, si no, no hay ningún problema. Lo que usted quiere saber es que si se ve pixelado, porque así ahorita mismo su pantalla se ve pixelada, o sea, su imagen. ¿Se ve qué? O sea, se ve cortado, pues, como si tuviera así como unos cuadritos que se unen y se desunen. Bueno, exactamente, eso es lo que yo quiero ver, por eso le estoy pidiendo que me manden pero no hay problema, no vamos a hacer una hora por eso. Bueno, yo pensé que el profesor tenía un fondo atrás, o sea, yo no lo veo así tan pixelado, lo veo bastante, lo noto bastante, pensé que le había puesto un fondo atrás y por eso se veía así. Sí, no, es que eso es lo que quiero verificar, pero no hagamos eso un problema. Yo pensaba que tú tenías en la computadora Fuente. No hay ningún problema, no ha pasado nada. Es que yo tengo que mejorar el fondo, porque yo acá me estoy viendo que se destella. Pero por eso que quería verificar la captura de pantalla, pero no hay problema, no se preocupen por eso. Era una consulta que estaba haciendo. Si no se puede, no se puede. Ok, continuamos entonces. No hagamos eso un problema. Bueno, el índice simple de valor. Bueno, dijimos antes que los índices se agrupaban en 3 grandes áreas: precios, cantidad y valor. Bueno, el valor no es más que la multiplicación de los precios por cantidades. Y el índice de valor mide los cambios del valor monetario total. Ojo aquí, cambio del valor monetario total de una variable. En efecto, combina los cambios de precio y cantidad para representar un índice más informativo. Eso, bueno, ya eso más que todo tiene aplicaciones para los índices compuestos que vamos a ver más adelante. Y aquí tenemos entonces algunas definiciones de su aplicación. Aquí tenemos una pequeña autoevaluación, un ejemplo sencillo. La cantidad de producción de acero en China, Japón, India y Rusia, utilizando Estados Unidos como base. Observen aquí, Estados Unidos como base, por lo tanto, entonces Estados Unidos es igual a 100 aquí. ¿Estamos claros? ¿Qué porcentaje produce China más que Estados Unidos? Entonces, bueno, dividimos 716 entre 88.7, lo multiplicamos por 100 y nos da cuánto produce más China que Estados Unidos. Y así lo podemos hacer para cada uno de los bienes. ¿Lo vieron, por favor? 716 entre, profe, se divide entonces. Entre 88.7, ¿cuánto le da? Ok. Multiplicado por 100. Ver. ¿Cuánto le da? Dele con la mano. Es que antes yo me equivoqué. Tienen que dividir rápido entre 88.7 por 100. 8.07 o 08, redondeado 08. 8.08 redondeando, ¿no? Porque es 8.08
8.0777, redondeando es 8.08. ¿Cuánto es el incremento? Miren lo que me están preguntando aquí. La cantidad de producción de acero en China, Japón, Rusia, utilizando Estados Unidos como base. Entonces, por lo tanto, Estados Unidos es igual a 100. Aquí es igual a 100. ¿Qué porcentaje produce China más que Estados Unidos? ¿Cuánto es la producción más de China que de Estados Unidos? ¿Cuánto es en términos porcentuales? Si la operación me da 808, se supone que tengo que quitarle el 100. Entonces, por lo tanto, entonces el incremento mayor de China con respecto a Estados Unidos es de 707.78 porcentaje más que Estados Unidos. ¿Lo vieron, jóvenes? ¿Lo vieron, jóvenes? No entendí esa parte. Sí, profesora, explícalo de nuevo, por favor. Igual yo tampoco entendí esa parte. Voy a repetirlo nuevamente, pero me ponen atención, por favor. Aquí me están diciendo que Estados Unidos es la base, por lo tanto, 88.7 es igual a 100. O sea, que 100 es el punto de partida aquí. ¿Estamos claros? ¿Y por qué 100? Porque me están diciendo que Estados Unidos es el punto de partida, es 100. ¿Estamos claros? Correcto, Si me están diciendo cuánto es el porcentaje que produce China más que Estados Unidos, y es lógico que si el 716 es más grande que 88.7, entonces yo quiero mostrar en términos porcentuales cuánto es esa producción más de China con respecto a Estados Unidos. Entonces yo divido 716.5 entre 88.7, me da 808.78. Eso es lo que me da la operación. Pero no me están diciendo en términos, me están diciendo cuánto produce más. Porque si 808 menos 100, ¿qué es 100? Porque 88.7 es el punto de partida de 100. Entonces, la producción entonces que produce China más que Estados Unidos es 707.78. ¿Alguien no la vio? Para explicar nuevamente, por favor. Profesor, usted dividió primero 716 entre 88, ¿verdad? Esa fue la primera operación. Luego de eso... No, pero a la operación. A la operación, no, a la operación. Lo que me confunde es la base esa de 100. O sea, eso es lo que me confunde. Yo te lo estoy diciendo. Toda operación tiene que tener un año, tiene que tener... O sea, que usted lo que, en pocas palabras, usted lo que me está diciendo, o sea, Estados Unidos cumplió su meta, llegó al 100%, por decirlo. No, eso no es lo que significa eso. Profesor. Significa que yo, yo en la investigación estoy indicando que voy a comparar toda la producción de los otros países con respecto a la producción de Estados Unidos. Y la producción de Estados Unidos es 88.7, que es igual a 100. Por lo tanto, yo estoy señalando que Estados Unidos es el año base, el año de referencia, el año con el que yo voy a comparar todas las producciones de China, de Japón, de India y de Rusia. ¿Contra qué? Contra Estados Unidos. Sí, profesor, pero siempre va a ser igual a 100. Siempre que se busque una respuesta, tiene que ir igual a 100. Siempre se tiene que indicar cuál es el año base o cuál es el tiempo, el detalle base. Ok, ya va a estar la base que es 100. La base siempre va a ser 100 o 1, como tú quieras. Dijimos que íbamos a trabajarlo como 100. Entonces, 88.7 es igual a 100. Si tú divides 716 entre 88, te da 800 y pico, menos 100, que es el punto de partida. Entonces, porque te están diciendo qué porcentaje produce más China que Estados Unidos. Está produciendo 707.78 más que Estados Unidos. Si tú quieres sacar... Bueno, oh Dios mío. Déjeme hacerlo. Es que yo, como no manejo, hay un programa que... Si me explica los procedimientos matemáticos, para mí es más fácil entenderlo, profesor. Oye, pero dividir 716 entre 88.7, ¿cuánto es? Multiplicado por 100, ¿cuánto es? Correcto. Entonces, a ese resultado se le resta la base. La base, porque aquí te lo están pidiendo. Ajá, porque allí lo está pidiendo. Ahora sí, o sea, que se resta
el porcentaje de los Estados Unidos, que es lo que nos está indicando, ¿no? Utilizando los Estados Unidos como base, que Como es base, 100. exactamente. Entonces, es contra China. China se divide entre los Estados Unidos y como tenemos la base allá arriba que va a ser 100, o como usted dice, podía ser 1, pero vamos a utilizar 100, entonces se le resta al resultado los 100, eso. Sí, claro, porque te están diciendo cuánto produce más. Correcto, Okay. y ahora Vamos sí a ver, entendí. vamos a ver el de China. Vamos a ver el de Japón, perdón. Vamos con Japón. Vamos a ver. Divide 107.2 entre 88.7. ¿Ah? 107. ¿Entre quién? ¿Japón contra quién? ¿Estados Unidos? Todo contra Estados Unidos. Ok, 88.7. ¿Cuánto? Nos está dando, ¿Qué nos porcentaje? está dando bueno, acá lo digo en decimal, 1.21. No puede Pero decir usted lo quiere redondear, usted lo quiere no, entero. no, es que yo no te lo estoy viendo en decimal. Pero entero serían No, 120. me permite explicarte. Dígame. En números índices, la expresión es en términos porcentuales. Tú haces la operación en términos relativos, divides el numerador entre el denominador es en términos relativos. Lo multiplicas por 100 para no complicarte la vida. Y entonces te va a dar 120.85 en el caso de Japón. Eso significa 120.85, 86 redondeado. lo que sea, como tú quieras. Eso significa que el porcentaje que produce Japón más que Estados Unidos es 20.86. 20 más. Okay. No, a India, 77.6 entre 88.7 multiplicado por 100, me dice que es 87.48 menos 100, me dice, o sea, significa que India produce 12.51% menos que Estados Unidos. Ahora sí le entendí, pero Rusia produce 70.4 entre 88.7 multiplicado por 100 me dice que Rusia produce 79.36 menos 100 que es la unidad, que es Estados Unidos, me dice que Rusia produce 20.63% menos que Estados Unidos. Eso es lo que significa. ¿Estamos claros? ¿Alguna pregunta? ¿Alguien no quedó claro? Profe, siempre se va a restar por 100. Cuando es menos de 100. Cuando es menos, solamente para poder expresar, ¿no? Tú lo puedes dejar así, ¿no? Pero tú tienes que dar una interpretación. Significa que estos dos países están produciendo menos que Estados Unidos. Y la cuestión no es decir cuánto es menos, sino la cuestión no es decir que es menos, sino cuánto menos es lo que bueno, yo lo haría así, como usted dice, multiplicando el 100% del 100 para redondear, para transformarlo, ¿no? Porque ahí era donde me vacilaba, porque no lo estaba haciendo así. O sea, China entre Estados Unidos, el resultado por 100 menos 100 daría el porcentaje. Ok, está bien. Tal vez la pregunta, yo lo estoy tomando del libro exactamente por eso, tal vez la traducción no fue la más correcta. Pero si tú lo dejas en 808.78, cuando tú lo vas a interpretar, tú tienes que interpretar a la siguiente manera. El incremento es 707.78, no es 800. Igual como estamos diciendo acá 20% Japón y así sucesivamente. Hay que quitar el 100. Okay. ¿Estamos claros? Ok, aquí tenemos otra autoevaluación. Rápidamente para que ustedes la tengan a mano. Con base en el 2010, observen, en base a 2010, ya me están diciendo que el 2010 es el año base. Y 100 como valor base, entonces ya me están diciendo que este es el año base. Yo no tengo que hacer ningún cálculo. 11.65 sobre 11.65 me dice que es 100. Eso automáticamente se me están diciendo que el 10 es el año base, es 100. Entonces me están pidiendo qué cosa. Determine los índices de otros años e interprete el índice cuál sería si fuese 2015 el año base. Okay. Primero yo tengo que sacar todos los índices. 14.02 entre 11.65. 16.13 entre 11.65 y 19.97 entre 11.65. Ya tienes para el año 2010 estos índices. Este es el resultado. Te están diciendo ya lo vieron,
porque aquí cambia el enfoque de la pregunta. ¿Ya lo vieron? ¿Alguien no lo hizo? ¿Alguien no lo captó? Ok, miren aquí. Pero adicionalmente me están diciendo, ¿cuál sería si fuese 2015? Si fuese 2015, ojo aquí, si fuese 2015, aquí sería 100. Aquí sería 100, entonces sería 16.13 entre 14.2 y 19.97 entre 14.2, porque me están diciendo que el año base aquí sería la segunda pregunta. El año 2015 es igual a 100. ¿Lo vieron? ¿Lo vieron, jóvenes? ¿Cómo digo, profesor? Disculpe, ¿cómo digo? Ok. Mira, lo que quiero es que todos los estudiantes estén participando. O sea, si la gente no pregunta, yo estoy asumiendo de que todo el mundo me está entendiendo. Aquí el único que está preguntando es el compañero Paniza y la compañera Fuente. Creo que es Fuente, porque no reconozco la voz. Sí, soy yo, profesor. Es Fuente, ¿no? Sí, profesor. Son los únicos que están preguntando. Lo que me señala que cuando el que calla otorga. Pero bueno, no importa, no hay problema. A mí me están diciendo que encuentre el índice de salario de estos años que están aquí. Me están diciendo que el año 2010 es el año base. Entonces yo tengo aquí el año base, 100. Yo divido 14.02 entre 11.65 es 120.3, o sea que el incremento de precio en el 2015 es 20.3%. En el 16.13 entre 11.65 se incrementa 38.5 con respecto al año 2010. Y en el año 2019 se incrementa 71.4% con respecto a qué? Al año 2010. Esta es la primera pregunta, pero después me dicen, ¿cuál sería si fuese el año 2015 el año base? Entonces ya esto que da aquí lo elimino. El paja que yo no puedo poner aquí una cuestión que hay que yo que no. Profesor, ahí no está el resultado, ¿verdad? Del 2015 no. Ajá, exactamente. No está el resultado. No, porque usted lo puede hacer. Sí, porque acá me aparece 83.10 o 09 porque lleva un 5 después. No sé, lo redondeo, lo dejo así. 83.09, pero si le quito el 100 va a estar por debajo, ¿no? Veamos. Vamos a sacar el año 2015. Pongámoslo hagamos una columna nueva aquí. Estamos claros. Dígame esto, profesor. El año 2015 es igual a 100. El 2010, ajá. No, pero aguante. El año 2015 es igual al año 100. Este 100 lo ponemos acá abajo. Ya ese es el año base. ¿Estamos claros? Ok. Usted divide 16.13 entre 14.02. ¿Cuánto le da? 115.04. Eso es lo que da. 19.97 entre 14.02. ¿Cuánto da? 1.15, profesor. 1.15. ¿1 qué? Punto 15. 1.15 no puede ser, compañero. Tiene que ser en términos porcentuales. 115. 1.15 no puede ser. Tiene que ser 115. Digo yo, pues no sé, yo voy a hacer la operación. A mí no me está dando, profesor. No sé por qué, pero me da un número diferente. No, voy a hacerlo yo. Es que me equivoco. 19.97 entre 14.02 multiplicado por 100 me dice que es 142.44. 44. Hágala del 1402 al 2015 con el 2017. 2015 con el 2017, profe. Es 115.04. 115.05. Pero el proceso no es 14.02 entre 16.13 e igual por 100. ¿No es ese el proceso?
No, es 16. Ok. El numerador este es el numerador con el año base. El año base siempre va a ser el denominador. Ah, ok. Ahí es donde estaba haciéndola mal. Correcto, profe, ya. Recuerden que este es el 100. Siempre el 100 va a ir como denominador. El año base va a ir como denominador. Y El bueno, año base como denominador, ok. eso siempre. Entonces, bueno, yo siempre he dicho que no tiene sentido sacar el salario por hora tomando como referencia el año 2015, pero si tú quieres tomar el año 2010, sería entonces 11.65 entre 14.02 por 100. Me dice que el salario del año 2010 con respecto al año 2015 es 16.90 menos que el año base. Ya eso es todo. Esa es una operación matemática. Eso no debe tener sentido, dificultad. Ok, aquí está la tarjeta. Ok, veamos entonces la siguiente. Vamos porque estamos un poquito atrasados que quiero ver el juego. Aquí tenemos, ese es el índice simple que vimos allá. ¿Estamos claros? ¿Alguna pregunta allá? Bueno, okay, ahora vamos a ver los índices simples no ponderados. Ojo, estas palabritas enredan a uno. A mí me enreda bastante. Por eso que... Profesor, ¿cómo se llama el anterior índice ponderado? No. El índice simple. Índice simple. Ya, te lo voy a mostrar para que lo estés viendo. Aquí te está diciendo que es el índice simple. El índice, aquí te lo está diciendo. O sea, tienen cuidado apuntando para que no cometan. Se me movió. Tipo de números índices. Estamos en los índices simples. Ahora vamos a ver los índices simples agregados. Vamos a ver el otro. Vamos a pasar. Hay que tener cuidado con estos términos porque a mí me enredan bastante, ¿no? Okay. Vamos a ver el siguiente término, que también está dentro de los índices simples. Tenemos el índice no ponderado. ¿Pero cuáles son los índices no ponderados? Los índices simples, pues, más nada. El promedio simple de los índices precios. Entonces, ¿cuál es la gracia de aquí? Bueno, lo que hicimos en antes. Tú tienes pan, huevo y leche en el precio del año 2014 y los precios del año 2019. Ojo aquí, pero me ponen atención, por favor, me hacen la pregunta ahorita, no me hagan la pregunta después. Ok, yo voy a quitarme aquí. Es que me quiero quitar aquí hace rato porque el fondo no me está funcionando. Ok, veamos aquí. Yo tengo 3 artículos. Yo le pregunto a Raquel González, que es la que tengo aquí al frente, ¿cuál es el año base de esta tabla? ¿2014? ¿Estás segura? Yorleni Montilla. El último año. Yorleni Montilla. No está yo. Por eso que yo le digo. 2019. Por eso que yo le digo a los estudiantes que hay que estar en video. O sea, y yo los estudiantes de Chitré no les doy clases si no están en video. Perdón, 2014. Es que, profesor, no me veo, disculpe. Pero sí, aquí estoy. Sí está. Sí, estoy. Bueno, después están llorando, llamando a la profesora que el profesor no entiende. El año 2014 es el año base porque es el año más viejo. Es eso, y no nos lo están indicando. Por lo tanto, se asume que el año más viejo es el año base. Aquí tengo 3 artículos. Aquí tengo los precios del año 14 y el año 19. Me pide que encuentre el índice simple, la división de 1.42 entre 1.04 me da 136. 1.93 entre 1.17 me da 164.5. 3.52 entre 2.68 me da 131. Entonces, este es el índice simple, pero me están diciendo que encuentre el índice no ponderado. Te dieron estadística el semestre pasado y pasaron con A y con B y tenían todas las autoevaluaciones en 100 y 100 y 100. Bueno, ahora aquí tenemos entonces que me están diciendo que encuentre el índice simple del año 14. Entonces yo sumo estos 3 que están aquí y me dice que hay 6.041 y todos los precios que están aquí y los divido entre 3. Y ya yo tengo el índice no ponderado de estos 3 artículos, que eso fue lo que hicimos en antes. Y aquí lo tenemos. Voy a tratar de borrar aquí. Es que no me borra este programa, yo no sé por qué. Profesor, todo lo tiene en módulos ya, ¿verdad? Sí. En la grabación también. Ok.
El índice de agregado simple significa que todos los bienes que están aquí, estos que tienen, bienes que están aquí, tienen igual peso. ¿Se recuerdan cuando dieron media aritmética ponderada? La media aritmética ponderada es el peso o ponderación que se le da a algunos bienes con respecto a otros, a unas variables con respecto a otras variables. Bueno, aquí te están diciendo que no son ponderados, por lo tanto, si te están diciendo que no son ponderados, te están indicando de que cada uno de estos bienes tiene igual peso. Entonces te están diciendo que tú tienes que hacer la sumatoria de todos los precios del año 14, que te da 6.041, el año base, lo divides entre el total de los años del año 19, que es 6.881, que lo tienes aquí, y aquí está la fórmula, sumatoria de los precios del año del último entre la sumatoria de los precios del año base multiplicado por 100. Tú divides 6.881, que es este que está aquí, entre 6.041, lo multiplica por 100 y te dice que el incremento es de 113.90%. Entonces tenemos el promedio simple, los precios relativos, o sea, se aumenta, bueno, no sé cuánto da la operación, pero no sé por qué, por qué me aparece esto aquí. Pero usted Entonces, disculpe, donde dice que 6.041 está mal, o no sé si yo lo estoy haciendo mal. no, Porque diga, no me da ese resultado. no te escucho bien. Me da 4.903, donde dice 6.041. Ah, sí, bueno, debe ser que me equivoqué. Entonces, bueno, perfecto, me alegra que me haya hecho esa observación. Entonces divide 6.881 entre 4.000 y ¿qué? 4.800. Sí, esa da 0.71. Por 100 sería 71. No. No sé si yo estoy haciendo algo mal. O sea, yo lo estoy haciendo aquí en Excel y me sale así. No, mira aquí, mira la fórmula. 71.3. Aguanta, déjame explicarte. El índice no ponderado, o sea, el índice de agregado simple, ¿por qué? Porque todos estos valores tienen igual nivel de importancia. La fórmula dice la sumatoria de todos los precios de n, la sumatoria de todos los precios de n. Bueno, tú me dices que da 4, sí, puede ser que sí, porque los estudiantes de Chitré me dijeron que también aquí había un error. Yo corrijo mañana esa lámina. Da 4.800, creo que da, no recuerdo. ¿Alguien tiene una calculadora? 4.903. Apúntalo, apunta a 4.903. Súmate el año 19, ¿cuánto da? $11.078, profesor. Sí, profe, da 6.881. Eso da 6.881. Tú lo divides entre 4.900, ¿qué me dijiste? 903. Eso te da, multiplicado por 100, eso te da 140.34, algo así. Fíjate, para verificar. $0.71. No, 0.71, no, Paniza, no. Es la sumatoria. Sumatoria, aquí te está diciendo sumatoria la fórmula. Sumatoria de todos los precios sobre la sumatoria de todos los precios del año base. Aquí da 4, dice la compañera que da 4.091, no sé cuánto fue, es que yo no apunté, es que lo tengo en la otra. La primera da 4.903 y la segunda da 6.881, si está bien la segunda. Okay. Divide 6.881 entre 4.903. Ok. A mí me da 140.34. ¿Te da cuánto, profe? 140.34. Así mismo, profe. Correcto, así me da. Sí, profe, 140. Entonces, lo que quiero señalarle a los compañeros es que
antes habíamos encontrado ahora el promedio de los índices simples. Aquí nos están diciendo que es el índice agregado simple, o sea, aquí la fórmula cambia. Aquí nos están diciendo que la fórmula es sumatoria de PN entre la sumatoria de P0, o sea, tienen que sumar todos los precios del año base con todos los precios del año dado, el año último. Entonces da 140.34, me da a mí. Entonces tengo que hacer una corrección en esa lámina, por eso los estudiantes me decían que había un error, pero no lo captaba. Okay. Lo vieron, si no lo vieron, repito nuevamente, no hay problema. Hay que tener cuidado, no. Otro ejemplo de no ponderado. Miren aquí, pero estén atentos nada más. Pero pregúntenme, aunque no es que esté molesto, sino que yo Aunque hablo. se pase el juego, profe. ¿Ya comenzó el juego? No sé. ¿Cuánto falta? No, no sé, profe. Es a las 8, profe. ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? Son las 7:14. No, me estamos Todavía está a comenzando. tiempo. Tengo tiempo suficiente. Ok, veamos otro ejemplo de no ponderado. Observen, mi amigo Paniza, Ernesto, Gregorio Barba. Observen aquí. Otro ejemplo de no ponderado. Es una manera de sintetizar esos precios de los elementos que componen, por ejemplo, la canasta básica. Es un único número para cada periodo o lugar. Veamos aquí. ¿Cuántos artículos tenemos aquí? O bienes, o servicios, alimentos, vestimenta, enseñanza y salud. Estas son las variables de observación. Es la variable X, ¿se acuerdan? Cuando poníamos en la organización de los datos. Aquí tenemos el año 2015, 2014, 15 y 19. Ok, yo le voy a preguntar a María Carrasco, que me está levantando la mano. María Carrasco, ¿cuál es el año base? El 2014. ¿Estás segura? Sí. ¿Segurísima? Sí, profesor. Está bien, el 2014. Muy bien. Ok, observen aquí. Yo quiero encontrar el índice de agregado simple del año 15 con respecto al 14 y del 19 con respecto al 14. Entonces, lo primero que yo tengo que hacer es sumar todos estos productos que están aquí. Y 15 sobre 15 me está diciendo que este es 100, o sea, me está diciendo, ya yo sé que este es el año base. O sea, eso no tengo que hacer ni un cálculo, ya yo sé que este es el año base. ¿Estamos claros? El año 15 con respecto al año 14, entonces yo divido, sumo todo esto que está aquí, me da 17.8. Lo divido entre 15. ¿Y por qué entre 15? Porque 15 es el total del año 14. Lo multiplico por 100 y me dice que es 119. Entonces significa que los precios del año 15 con respecto al año 14 se incrementaron 19%. Pero yo voy a sacar ahora el del 19. Yo sumo todos estos valores que están aquí y me dice que es 22. 22 entre 15 multiplicado por 100 me dice que es 147. O sea que el incremento de los precios del año 19 es 47%. ¿Alguien no lo vio, por favor? Yanisa, Carol Acosta, que no le veo la cara, está más negra que yo. Carol Acosta no tiene luz en la cara suya, pero bueno, me imagino que usted está bonita. Vamos a hacerle la siguiente pregunta a la joven Carol Acosta. Carol Acosta, ¿qué significa 147? Este valor que yo tengo aquí. ¿Qué significa? ¿Cómo se come todo esto de aquí? Profe, ¿dónde que no se ve? Que quiero borrar. Déjeme quitarme yo aquí. Es que no tengo fondo bien. Por eso, déjeme borrarla. Déjeme borrar una cosa aquí que compartir pantalla. No sé, estoy cometiendo un error, no sé. ¿Dónde estoy cometiendo un error que no encuentro ese error? ¿Cómo hago aquí? Ahí a la peste. ¿Qué hago aquí yo? Compartir pantalla. Aguante. Yo tengo un problema que es que no sé qué yo estoy haciendo mal. Profe, ya usted está bien. La imagen suya ya sale bien. Y estoy bonito ahora ya. Estoy más bonito que ayer. Ahora sí. Okay. No es el problema. Nos estaba poniendo un pez ahí. Sí. Un buzo.
Es que no sé, tengo un problema aquí que no me está haciendo lo que yo le estoy pidiendo a la computadora. Es que hay ¿Será que dejó de compartir? Sí, ese es el problema. Entonces, Profesor, toda esa fórmula está aquí, ¿verdad? En Classroom. no te entiendo, repíteme, perdona. La fórmula, profesor. Toda usted la puso ahí en Todas Classroom. las fórmulas están ahí, tú la puedes ver todas en tu libro y aquí la puedes ver. ¿No? La fórmula siempre la van a tener a mano. Siempre vas a tener la fórmula a mano. Ok. No sé qué estoy haciendo mal, pero algo estoy haciendo mal que... El loco quedó con la cosa esa ahí en la espalda, el color ese. Sí, es que parece que no es tan verde como yo creía. Pero en el día sí me aparece bien y trabajo bien. Con los estudiantes de FAECO y con los estudiantes de Chitré trabajé bien. Pero en antes me estaba dando cuenta cuando estaba arreglando las clases que me está molestando. Pero bueno, no importa, aquí estamos aprendiendo también. Ok, claro. Entonces, aquí tenemos entonces el resultado. La pregunta que yo le hice a la joven Carol Acosta. Dice Carol Acosta que ella aquí en este problema no lo ve. Bueno, ok. Carol Acosta, este 147, ¿qué significa? Profe, ese es el resultado del 2019. ¿Con respecto a qué? ¿Qué significa? ¿Qué significa? No te digo eso yo sé que es el día de... ¿Qué significa? Pero yo no veo la pantalla que usted está compartiendo. No veo nada. ¿No ve la pantalla que está compartiendo? No, profe. ¿La pantalla no se está compartiendo? No, ahora no, sí. Sí se ve. Sí, profesor, sí. Bueno, a mí no me salía, ahora sí me salió. Bueno, 147, ¿qué significa, pues? Es el índice, profe. Sí, pero ¿qué significa en la interpretación del problema que estás analizando ahí ante la pantalla? Eso significa, Carlos, que los precios de los artículos del año 19 con respecto al año 14 se incrementaron 47%. Eso es lo que significa. Ok, ¿alguna pregunta? Lo que está por encima de 100 es el incremento. Lo que está por debajo de 100, el decremento. El decremento. Decremento. Ok. Decrecido. Ok, entonces aquí tiene entonces el ejemplo de no ponderado. ¿Y por qué no es ponderado? Porque todos los artículos aquí tienen igual peso. Es por eso. Y se suman. Ahora, si yo le preguntara, por ejemplo, a Johanny Sainz, sáqueme el índice promedio simple de estos. Es lo que estaba haciendo antes Anisa. Si yo le digo el índice del promedio simple, entonces aquí sí es cierto. Aquí sería sumar este que está aquí, 15 entre 1, 2, 3, 4, 15 entre 4, ese sería el año base. ¿Ya? Yo sumo esto que está aquí y lo divido entre 4. Y esto que tengo aquí lo divido entre este que está aquí, entonces me está diciendo el índice promedio simple de estos 4 artículos. Veamos el siguiente ejemplo para que lo podamos ver más rápidamente. Ayúdame, Fuente, por favor, si tienes calculadora a mano. No tienes calculadora a mano. Entonces van a tener que ahorcar Fuente. Hoy no tiene calculadora, no tiene salón. Aquí está. Profe, una consulta. Vaya a pensar que estoy con un celular en la mano porque lo que tengo ahí viéndolo. Profesor, es que tiene que decirme paso por paso porque recuerde que ya yo estoy viejito ya. Yo soy el más viejo, entonces el cerebro no me da para tanto. Óyelo. Entonces, si Panisa es el más viejo, yo soy la de la otra era. Ok, vamos. Pues. Disculpe. Diga, señorita, escucho. Lo que pasa es que en el 2015 a mí no me sale 17.8. No, ¿cuánto le da? 14.8. Sí, vamos a ver, pues. Y eso no lo hice yo, solo saqué de un libro, miren. A mí me da 17.8. Yo no sé si usted está sumando mal o yo voy a verificar nuevamente. Más 4.5.
Más 6.5. Más 3.8. Bueno, cuente con los dedos nuevamente y ponga 3 dedos más, porque da 17.8. 17.8. Ya, profe, ya, gracias. Ok. Ok, si yo le preguntase a ustedes ahora, encuéntreme el índice promedio simple. Entonces yo divido 15 entre 4. Apunta ahí, alguien que apunta ahí, 3.75. Alguien que apunta ahí, 3.75 es igual a 100. Yo divido 17.8 entre 4. Me da 4.45. 4.45 entre cuánto fue que dije antes? Entre 3.75. Entre 3, no, sí, entre 3.75. Sí, entre. Ok. Sí, sí, correcto. Te da 118.67. Entonces ahí significa que si yo saco en términos promedio, es lo mismo. ¿Ah? Es lo mismo que como yo lo hago en forma no ponderada. Ya, eso es todo. ¿Lo vieron? La misma cosa. Ya, okay. Bueno, entonces esta parte es la más sencilla. Esto no tiene problema. Aquí, bueno, siempre hay una desventaja, siempre dice que la vida tiene su alta y su baja. La desventaja del índice no ponderado de agregado, o sea, los índices simples, para que no estemos complicándonos la vida, no tiene en cuenta la importancia relativa de los diversos artículos, o sea, ese es el problema. Porque en la vida real, si usted usted tiene $20 y necesita comprar un alimento, usted prioriza los alimentos cuál tiene mayor nivel de importancia. A lo mejor para el amigo Barba las cervezas son prioritarias, pero por lo mejor para la amiga Giovanni, a lo mejor la parte cosmética es más importante. Entonces, pero de eso se trata entonces los índices no ponderados, o sea que todos los artículos tienen igual nivel de importancia. Así pues, asigna igual peso a la leche que a la crema de afeitar a la hora de calcular el índice de precio al consumo. Esa es una de las ventajas. Por eso que en la vida real, cuando no tuvimos las medidas de tendencia central, se recuerdan que hablamos de medidas de tendencia central, media aritmética simple y ponderada. Y hablamos que la media aritmética ponderada tenía mayor importancia porque inclusive cuando estábamos hablando de la organización de los datos, las tablas tipo 2 y tipo 3, que son las más importantes, eran tablas que tenían un peso de ponderación. ¿Por qué? Porque habían algunas clases que tenían mayor nivel de frecuencia absoluta, por lo tanto tenían mayor nivel de importancia. Eso era. Palabras más, palabras menos. Bueno, aquí están las desventajas para que se las aprendan de memoria. Y aquí sí me ponen atención con la mayor atención del mundo. Porque ya vamos a ver el juego. Quiero ver el juego con calma. Ahora vamos a ver, antes dijimos que los índices precio, cantidad y valor se dividían en dos grandes grupos. En índices simples y en índice simple, y ahora vamos a ver los índices ponderados o agregados ponderados, como te quieren llamar. Ojo con estos jueguitos de palabras, porque a mí me enreda a veces, pero hay que tener cuidado nada más con ellos. No es la misma cosa. Ese es el problema de la traducción de estos libros en inglés. Pero bueno, ya ahora no vamos a entrar en detalles sobre eso. O aquí sí es un poquito más complejo la cosa. Dice así: con el fin de evitar las desventajas del índice no ponderado de agregados, asignamos un peso al precio de cada artículo en general, la cantidad o el volumen vendida durante el año base, durante el año durante el año dado, según Spiegel y Murray. A menudo debemos atribuir mayor importancia a los cambios de algunas variables que a las de otras al calcular un índice. Esta ponderación nos permite incluir más información que el mero cambio de precio a través del tiempo. Además, nos permite mejorar la precisión de la estimación general que a nivel de precio basado en la moneda. Ok, ¿qué es lo que es el número índice? Los números índices no es más que analizar cómo cambian los artículos, bienes o servicios a través de los precios, cantidades y valor. Dijimos antes que dentro de los índices que generalmente trabaja la economía, dijimos antes que el índice de precio al consumidor, el índice a las ventas, el índice a la inflación, el índice de la producción bruta, la producción agropecuaria bruta, todo estaba en función de que
en la economía hay algunos bienes que son más importantes que otros, algunos bienes tanto en precios, cantidades y valor. Si yo le digo a la compañera Yorleni Montilla, usted va al supermercado, usted tiene mayor nivel de prioridad, por ejemplo, usted le da mayor nivel de prioridad al arroz, a la carne y mucho menos a la cerveza, ¿no? Digo yo, pues en términos normales, ¿no? Entonces, aquí vemos entonces que nosotros en la vida real uno le da más ponderación a algunas cosas que a otras. Por eso fue que nosotros vimos la media aritmética ponderada en el semestre pasado. Entonces ahora vamos a ver la aplicación de la media ponderada, o sea, no de la media ponderada, de la ponderación de los valores de la observación a través de los precios, cantidad de valor en el siguiente segmento. Bueno, los índices agregados o ponderados, han habido algunos estadísticos que han desarrollado las mismas. Hay como 7 índices: el índice de Asper, el índice de Paz, el índice de Fisher, el índice de promedios móvil fijo. Bueno, hay como 7 más. Nosotros vamos a ver solamente 3. El índice de Asper, el índice de Paz y el índice de Fisher, que son los 3 índices más populares que existen. Y son, creo, si no me equivoco, que son gran parte de los 3 índices que la Contraloría General de la República a través del INEC utiliza para sacar el índice de precio al consumidor, el índice al consumo, a las ventas, etcétera, etcétera, etcétera. Para ello entonces, estos matemáticos que no tenían nada que hacer hace un par de años, se ponieron a jugar ahí, encontraron esta fórmula y de entre ellos tenemos a Asper y Paz. Y ojo aquí, estos índices se aplican muy bien hoy día, porque unos son válidos para aplicarlo, el de Asper, para aplicarlo en el análisis de la economía hoy, y el de Paz, porque el índice de Asper trabaja con referencia a los años base, a los precios del año base. En el caso de Paz trabaja con la cantidad del año de referencia. Entonces aquí está lo interesante. Y dice así: cuando se emplea el método de Asper, se aplican ponderaciones en el periodo base, es decir, los precios y las cantidades originales de los artículos comprados se utilizan para encontrar el cambio porcentual durante un periodo, ya sea en el precio o en la cantidad consumida según el problema. El método de Paz se aplican ponderaciones en el año en curso, o sea, que hoy, si yo analizo un conjunto de artículos de la canasta básica familiar de cualquiera de nuestros hogares, debemos utilizar el índice de Paz. ¿Por qué? Porque es el que se actualiza en función de una situación que hay alrededor del entorno en la que nos estamos moviendo. Entonces vamos a ver la aplicación de cada uno de ellos. Estos 3 métodos son los que vamos a ver: Asper, Paz y el índice ideal de Fisher. Hay otros más, solamente vamos a ver esos 3. Y vamos a ver entonces el siguiente ejemplo. Bueno, aquí está la definición. Toma la estructura de la canasta, estamos hablando de la canasta básica familiar, es decir, las cantidades de cada bien en el periodo base, y hace el supuesto que siempre seguimos comprando la misma cantidad de esos bienes y servicios y solo actualiza los precios de cada uno, o sea, se mantiene la misma estructura de gastos del año base. Ojo aquí, eso no es una realidad hoy día. Al estudiar el índice de precios del consumidor y el índice medio de salario, veremos que se utiliza este método, pero eso es en situaciones normales. Aquí está la fórmula, se la aprenden, la copian, la utilizan bien. Y dice así: el índice de precio del Asper es igual a la sumatoria del precio de referencia multiplicado por la cantidad del año base sobre el precio del año base multiplicado por la cantidad del año base por 100. Repito nuevamente: el índice de precio del Asper es igual a la sumatoria del año de los precios del año multiplicado por la cantidad de la cantidad de los bienes de la cantidad de los bienes que estamos analizando del año base sobre los precios del año base multiplicado por la cantidad del año base multiplicado por 100. Vamos a ver el siguiente ejemplo. Aquí tenemos
ojo aquí. Ojo aquí. Me ponen atención, por favor. No se me muevan. Ajá. Tenemos 3 artículos aquí. 3 productos. Arroz, maíz y trigo. Tenemos el precio y la cantidad, porque estamos hablando de agregados compuestos. Tenemos 2 productos aquí. Tenemos el año 0 y el año 1. O puede ser el año 15 y el año 19, cualquiera. Entonces tenemos el año 0 y el año 1 para las cantidades y el precio del año 0 y el precio del año 1. Aquí tenemos el precio del año 0. Ojo aquí. 24. En el año 1, 32. En el año 0, el maíz 18. En el año 1, 12. En el año 0, 20. En el año 1, 40. Estos son los precios del año base y el precio del año dado. ¿Estamos claros? Acá tenemos la cantidad del año base, 100. El año dado, 80, 40, 40, 50 y 70. Ojo aquí, este es el cuadro. Con este cuadro, entonces yo aplico la fórmula esta que yo tengo aquí. Esta fórmula que está aquí. Y hago lo siguiente. Yo multiplico, ojo aquí, 32 del año dado, el año con el que quiero hacer la comparación, contra respecto al año base, 32 multiplicado por la cantidad del año base, 100. O sea que se supone que va a haber la misma cantidad de artículos que yo voy a comprar, pero lo que cambia solamente son los precios del año último. Eso da 32% más 12 del año último multiplicado por la cantidad del año base. 12 por 40. Más 40 por 50 del año base es igual a la sumatoria, ¿no? Sobre 24 del año base, el precio del año base del arroz, multiplicado por la cantidad de 100, 24%, más 18 por 40, aquí lo tenemos, más 20 por 50, la operación está dada, todo esto multiplicado por 100, lógicamente, ¿no? Da 56.80 sobre 41.20 multiplicado por 100 me da 137.8. Eso significa que los precios en cantidades del año dado con respecto al año base se incrementaron 37.8% a través del índice de precios de las PER. Preguntas hasta aquí. Preguntas hasta aquí. ¿37% digo, profesor? ¿Cuánto? Te digo 37%. La operación da 137.8, que representa, o sea, que el incremento es 37.8%. Acuérdense que trabaja sobre la base de 100. ¿Lo viste? Haciendo acá la operación, profesor. ¿Cómo? Estoy haciendo acá la operación. No te escucho bien. Perdona, Panicha. Digo que yo estoy haciendo acá la operación. Ah, ya. Okay. Ok, vamos a la siguiente lámina, pues, porque no vamos a ver juego. Vamos a la siguiente lámina. Podemos observar que el valor de las cantidades del año base aumentó un 37.8% como resultado del incremento de los precios entre el año 0 y el año 1. Como puede apreciarse, estamos dando una ponderación fija o constante a cada bien durante todos los periodos considerados. Esto implica dar a cada uno de estos igual importancia en todas las fechas en que se calcula el índice. Por lo tanto, todas las variaciones son atribuibles a cambio en los precios. Eso es todo. Más nada. Aquí otro ejemplo. Me ponen atención nuevamente. Por favor. Tenemos aquí la fórmula. El índice de precio de las PER del año dado con respecto al año base es igual a la sumatoria de PN por Q0 sobre la sumatoria de P0 por Q0. Recuerde que las PER siempre trabajan con el año base de los precios y de las cantidades. Por lo tanto,
para efectos de la realidad nuestra hoy día, aquí este índice no aplica mucho porque las cosas han cambiado. Los precios y las cantidades no son iguales de hace 2 o 3 años. Okay. Bueno, aquí tenemos 5 artículos y tenemos los precios del año 14 y el año 19. El año 14 es el año base, eso ya no me lo tienen que decir. Y aquí tenemos los precios y las cantidades. Los precios y cantidades del 14 y del 19. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Reemplazar en la fórmula, multiplicar el precio del año N, 1.42 por Q0 por 50, 1.93 por 28, 3.25 por 102, 5.90 por 12 y 0.90 por 40. Hago esa operación sobre 1.04 por 50, 1.75 por 28, 2.54 por 102, 2.99 por 12 y 0.91 por 40. Veamos la operación como tal. Aquí está la operación. Aquí está la operación. Yo hago la operación, esto me da 1.04 por 50 me da 52.0, 1.75 por 28 me da 49.0, 2.54 por 102 me da 2.59.1, 2.99 por 12 me da 35.9 y 0.91 por 40 me da 36.4. Yo sumo todo esto aquí y lo pongo en el denominador 432.4, que es precio del año base por la cantidad del año base, que es lo que yo tengo aquí. Este es el año base. ¿Estamos claros? Yo multiplico ahora PN, o sea, el precio del año N es 19 multiplicado por la cantidad de 50. 50 por 1.42. $1.93 por 28, 3.25 por 102, 5.99 por 12 y 0.99 por 40. Eso me debe dar 646.00. Divido esto entre esto, multiplicado por 100 me da 149.4. O sea que el incremento es 49.4%. Preguntas hasta aquí, por favor, rápidamente. No, profesor, así está más fácil entenderlo porque usted lo explicó paso por paso ahí, se ve bien clarito. Ese sí está más fácil de comprenderlo. Giovanni Sáenz, Yorlani Montilla, Fuentes Acosta, dígame, ¿alguna pregunta? Sí, dígame. No tengo preguntas. Montilla, Yorlanis, de más mortales del grupo. Javier Gamboa. Profe, ahí siempre va a ir el precio de 2019, siempre va a ir primero que dividido entonces por el precio de 2014. No te entiendo, repíteme, que no te entendí. O sea, el 646 sobre 432, siempre va a ir 2019 primero. Sí, claro, si este es el año base, el 14 es el año base, siempre acuérdate de eso. O aquí tú estás multiplicando P0, este es PN o PT, como tú quieres llamarle. Esto tienes que multiplicarlo por la cantidad del año base, este por este. Por eso aquí está la fórmula, el precio del año último por el año base. Acá es precio del año base por la cantidad del año base. Esa es la operación. Ok. Ninguna pregunta, me gusta este grupo que no hace preguntas. Solamente dos preguntones acá que son Fuentes y Paniza. Porque los demás no preguntan nada. Tienen que preguntar, compañeros. Aquí no se cobra por eso. Método de dispatch es el otro método. Implica considerar en cada nuevo mes la estructura de bienes y servicios que efectivamente se compraron en ese mes y calcular cuánto habrá costado esa canasta en el periodo base, con los precios de ese periodo, si hubiera comprado con la estructura actual de bienes y servicios. Ya está. Veamos el siguiente ejemplo. Aquí está. Ojo, la fórmula que está ahí arriba. No se preocupen por la fórmula. La fórmula, lo que me interesa a mí es que ustedes sepan entender y aplicar la fórmula. No se la aprendan de memoria. Índice de precio de PASH del año N con respecto al año base es igual a la sumatoria. Ojo aquí. Precio del año N
por la cantidad del año N sobre el precio base por la cantidad del año N. O sea, aquí cambia totalmente diferente al índice de las PER. Tomando el mismo ejemplo, y entonces nosotros multiplicamos aquí precio del año N, que es 1.42, 1.42 por 55, 1.93 por 20, 3.25 por 130, 5.90 por 12, 0.90 por 40. La sumatoria la pongo aquí arriba y divido entonces la sumatoria del precio del año base multiplicado por QN. ¿Cuál es QN? 55. 1.04 por 55, 1.75 por 20, 2.54 por 130, 2.99 por 12 y 0.91 por 40. La sumatoria entonces la pongo en el denominador, aquí la multiplico por 100 y ya. Vamos a hacer la operación acá. Acá tenemos la operación, como decía antes el compañero Paniza. Aquí tenemos dato por dato. Aquí hacemos la operación. El denominador me da 494.7. El numerador me da 646.4. Yo hago la división y me dice que es 130.6%. Antes nos dio, ¿cuánto fue que nos dio antes en el ASPER? $149, profesor. Bueno, acá 130. Ok, ya ahí tienen la. ¿Qué significa eso? Que los precios y cantidades del año dado, último, con respecto al año base, a través del método de despacho se incrementaron 30.6%. ¿Eso es bueno, es malo? Bueno, eso depende de lo que ustedes analizan. Ok, jóvenes, aquí viene el último índice. Es más fácil de todo, pero es el que para poder hacerlo tienes que tener estos dos previamente calculados. Repito nuevamente. Hay un nuevo índice, es el tercero que vamos a ver, se llama el método de Fisher, el índice de Fisher, que es la raíz cuadrada del índice de las PER multiplicado por la raíz cuadrada del índice de paso. Vamos a ver si lo hacemos. Y aquí tenemos la operación. El índice ideal de Fisher, como se puede observar en los dos índices anteriores, el primero es el ASPER, tiende a ponderar demasiado los artículos cuyos precios aumentaron. Por otro lado, el DESPACH pondera demasiado los artículos cuyos precios disminuyeron. Ojo, aquí está la contradicción. Esto es la clave de la pregunta de cierto y falso. Esto tienen que aprendérselo o entenderlo perfectamente bien. Y aquí es donde usted tiene, cuando se le pregunta en el parcial, cuál índice usted escogería, usted tiene entonces que ver esto que está aquí. Entender esto que está aquí en función de los artículos que se le están poniendo allá en la tabla. En un intento por compensar estas desventajas, el índice ideal de Fisher propone más o menos lo siguiente. Índice ideal de Fisher, observen aquí, del año dado con respecto al año base es igual a la raíz cuadrada del índice de las PER por el índice de Patch, que es igual a la raíz cuadrada de 149.4 por 130.6. Saco la raíz cuadrada de 149, es 12.20. Por la raíz cuadrada de 130, que es 12.42, multiplico estos dos y me da 139.32. Siempre el índice ideal de Fisher va a quedar más o menos en el medio entre el índice de las PER y el índice de Fisher. Perdón, y el índice de Patch, perdón. Y aquí tienen la fórmula para encontrar este índice. Por lo tanto, para encontrar este índice, necesariamente usted tiene que encontrar el índice de las PER y el índice de Patch. No lo puede encontrar si no lo tiene a mano el resultado. Pregunta ninguna. Este grupo es buenísimo. Me encanta por hacer preguntas. Mi amigo Javier Gamboa pregunta. Gregorio Barba pregunta. Ernesto Javier Arjona, el orgullo de Ocu. Dígame. Estás pensando en el juego, ¿no? Profesor, ahí en esa fórmula yo no veo raíz cuadrada. Esto no es raíz cuadrada, pues. Lo que pasa es que está en blanco, tengo que poner con colores. Aquí está una V, una raya acá. Lo que pasa es que el operador. Profe.
El operador de esa máquina no sabe trabajar con la raíz cuadrada. Tiene que haberlo puesto en rojo, se me olvidó ponerle el rojo. Aquí es una raíz cuadrada, esta es una V con una raya para acá a la derecha. Sí está visible, profe. Okay. Y aquí entonces está el índice de déficit. Okay. Profe, ya va a empezar el juego. Sí, ya terminamos. Okay. Aquí terminamos. Eso porque la está diciendo fuente, si no... Ok, ahí yo le subí la autoevaluación para la próxima clase. Ahí le subimos la autoevaluación y yo le voy a subir la grabación tan pronto terminamos aquí. Mañana se lo subo, ahora no.